El curso que vamos a desarrollar se denomina Prevención y Resolución de Conflictos. Este curso lo vamos a desarrollar en 5 unidades. La primera unidad se refiere a la introducción acerca de la importancia de la negociación para poder resolver conflictos. La verdad que negociamos todos los días, en cada momento, y sin haberlo estudiado previamente. Negociamos entre hermanos, negociamos con los padres, negociamos con nuestros compañeros en el colegio, en la universidad, negociamos con los vecinos, negociamos con los compañeros con los que jugamos el partido de fútbol o de voleibol. Siempre estamos negociando. Y la verdad es que cuando negociamos, a veces lo hacemos bastante bien, pero a veces no lo hacemos tan bien, porque como no lo hacemos estratégicamente, perdemos valioso tiempo y valiosas posibilidades, no solo de lograr un resultado en la negociación, sino fundamentalmente de crecer con la negociación. Un conflicto es ya una situación que se puede producir en cualquier momento en nuestra vida, tanto personal, profesional, etc. Pero uno puede prevenirlo. La prevención de los conflictos tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, con un buen análisis del contexto en el cual se están desarrollando las cosas, las actividades. Ese análisis de contexto nos puede permitir identificar posibles situaciones de conflicto. Un segundo tema importante consiste en tener un buen análisis de los actores que participan directamente en esa situación de potencial conflicto, o de otros actores que no participando directamente, sin embargo, van a tener alguna influencia en el resultado. Este avance en términos de análisis de contexto y de actores es fundamental, y muchas veces al no tenerlo nos lleva a resultados que no son los óptimos. Pero además tenemos que tener claramente un elemento básico que en todos estos aspectos de negociación y de generación de soluciones frente a conflictos se presentan. Y ese elemento básico se llama confianza. Construir confianza es un proceso que toma tiempo, pero al que deberemos dedicar buena parte de nuestro esfuerzo. Y una vez que lo logramos, mantener la confianza es quizás el elemento más importante al que le deberemos tener suficiente cuidado. Entonces, un análisis del contexto, una identificación de los actores, un esfuerzo por generar desde el principio y permanentemente confianza y una estrategia negociadora. Podríamos preguntarnos a esta altura si negociar es arte o ciencia. La verdad que es un poco de los dos. Negociar es arte en la medida en que hay calidades y cualidades que tiene que tener el negociador o la negociadora que pueden venir, por cierto, a la cuna. Una buena capacidad de comunicación, una buena capacidad de escucha, una buena capacidad para poder interrelacionar con un grupo, para convencer, para persuadir, pueden ser elementos que vengan un poco genéticamente. Pero la verdad es que buena parte de lo que se hace en una negociación se trabaja y se prepara uno con respecto a estos temas. Entonces también la negociación, si bien es cierto, tiene mucho de arte, también es ciencia. Es decir, también es método, también es preparación, también son objetivos estratégicos que nos proponemos. Nunca vayas a una negociación sin haberte preparado. Por más sencillo que te parezca el proceso, por más fácil o cotidiano que sea el procedimiento en que vas a trabajar esa posible negociación, nunca subestimes a la otra parte. Estudia el contexto, identifica a los actores, prepárate y con esa preparación anda tranquilo o tranquila, que seguramente los resultados serán los que buscas. Pero si te presentas sin preparación, estás dándole una tremenda ventaja a la otra parte. En el mejor de los casos, la otra parte vendrá sin preparar, pero en ese caso el resultado será subóptimo. Pero lo que comúnmente ocurrirá es que la otra parte vendrá preparada y entonces ten la seguridad que el resultado no te favorecerá. Finalmente, en esta parte introductoria, nos interesa también saber qué tipo de perfil debe tener un buen negociador o una buena negociadora. Lo primero es que tiene que tener una buena comunicación. Cuando hablamos de comunicación nos referimos a estar seguros que lo que queremos transmitir verbal o no verbalmente, a través de gestos por ejemplo, sea exactamente lo que nos están entendiendo o lo que están comprendiendo
las otras personas que nos escuchan. La comunicación es fundamental y a veces no nos damos cuenta que no estamos comunicando adecuadamente. Pero en segundo lugar, la comunicación también tiene que llevar a un concepto básico que es la persuasión. Buena parte de lo que tendremos que hacer como negociadores o solucionadores de conflictos es persuadir a las partes. Persuadir para llevarlos a una solución que de repente no es la solución máxima que están buscando, pero que es la mejor solución para todos los involucrados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo convencemos? Es muy importante tener en cuenta algunos criterios de comunicación. Uno primero puede ser una buena dicción, una buena fraseo de lo que estamos diciendo. Una buena manera de saber si lo que estamos diciendo está siendo comprendido es preguntando. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están los conceptos que estoy mencionando siendo claramente explicados por mí? Siempre en primera persona para no ofender a nadie. Y de esa manera me voy preguntando y voy preguntando al resto si los temas que vamos discutiendo están siendo comprendidos. Pero además, el énfasis. Yo puedo enfatizar de una forma tal que quede claro que esa parte del mensaje es la más importante. Un ejemplo. Nuestros hijos están cada día en un peligro mayor. He esforzado en el cada día y en el peligro mayor. Voy a hacerlo diferente. Nuestros hijos están cada día en un peligro mayor. Esta vez he enfatizado en nuestros hijos. Yo puedo hacer el énfasis que corresponda, pero allí donde enfatice, yo tendré seguramente en quienes me están escuchando o viendo una mayor atención. Y seguramente ese aspecto en el que enfaticé quedará registrado con mayor, atención. Pero el otro tema es la repetición. A veces es importante repetir cuantas veces sea necesario el argumento que probablemente consideremos el argumento principal. ¿Cuántas veces? Las que sea necesario, sin tampoco cansar a quienes nos están escuchando. También parafrasear. Parafrasear significa estudiar a la otra parte y tomar algunos textos, algunos discursos, algunas palabras que estas personas hayan realizado. Es muy potente que en una negociación uno utilice el argumento del otro para, sustentar el planteamiento que uno está haciendo. Es bien difícil rebatir cuando digo, mira, para sustentar lo que yo te estoy diciendo voy a usar una frase tuya, ¿no? Lo digo de otra manera, pero lo digo de tal forma que involucre a las otras personas. En suma, un líder competitivo que haga una negociación tiene que ser una persona que comunica bien, pero también tiene que ser una persona que se relacione adecuadamente con las otras personas, con los demás. Aquí pueden surgir varios temas de nuestra propia forma de ser. A veces no nos gusta tanto interactuar en grupo y aquí vamos a tener que estar permanentemente relacionados con grupos. Algunos grupos bastante difíciles, tal vez hasta en una posición muy hostil. Pues les tengo que decir que el trabajo de ustedes será justamente lograr poner a todas las partes involucradas en una situación favorable a una conversación, a una negociación, a un posible acuerdo. Ese es el trabajo principal que tendrás que hacer como negociador o solucionador de conflicto. Pero esto no es fácil y para eso se necesita desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, en la capacidad de escucha. Es decir, en la capacidad no solamente de oír lo que te dicen, sino de entender lo que te están diciendo. Y de hacer un esfuerzo claro porque la otra persona se dé cuenta que le pones atención, que estás interesado o interesada en lo que te están diciendo, que es importante la persona y lo que te está diciendo para ti. Y esto es fundamental porque en algún momento, cuando se den las condiciones para lograr un acuerdo, estos aspectos que has tú creado en la relación propiamente, aun cuando estás solamente conversando, serán fundamentales y tal vez serán decisivos para lograr el acuerdo. Entonces, negociar es arte, también negociar es ciencia, y el perfil del negociador o de la negociadora tiene que ser uno que permita buena comunicación, buena relación, criterios muy objetivos para argumentar y un objetivo quizás el más importante, trabajar por un resultado que tiene que ser aquel que permita que todas las partes se sientan que han sido beneficiadas.